Hoy en Hispanic Connection iniciaron los vuelos de repatriación hacia Venezuela. Miles temen correr con el mismo destino. ¿Qué opciones legales tienen para evitarlo? También la Casa Blanca anuncia un programa migratorio para ecuatorianos que les permitirá emigrar a los Estados Unidos. ¿Quiénes serán los beneficiados? Esto y más en Hispanic Connection. Bienvenidos. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás. Buenos días y buenas tardes, amigos de Hispanic Connection. Bienvenidos nuevamente a este live que realizamos todos los jueves con el fin de analizar y aclarar todas las dudas que tenemos en torno a las principales noticias de inmigración de esta semana acá en los Estados Unidos. Temas que, por supuesto, nos conciernen a todos los inmigrantes que nos encontramos en este país y a todas aquellas personas que también están pensando en llegar al país del sueño americano. Como siempre, saludamos a nuestros amigos de 100% Noticias y Despachos 505, quienes retransmiten este episodio desde Costa Rica y España, respectivamente. Y por supuesto, les recordamos seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Hispanic Connection, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto también en todas las plataformas de podcast. Damos la bienvenida a nuestra especialista, la abogada en inmigración, bienes raíces y asesoría corporativa, Noelia Ramos. Bienvenida, abogada. Buenas tardes, Samantha. Gracias. Abogada, ¿cuántas cosas tenemos que platicar este jueves? Tenemos muchísimas noticias, así es que vamos a entrar de lleno de una vez, ¿verdad? La Casa Blanca anunció el día de ayer un nuevo plan migratorio para los ecuatorianos que permitirá que emigren a los Estados Unidos. Sin embargo, este beneficio es importante recalcar que no es para todos, es solo para los familiares de ecuatorianos que sean residentes permanentes de los Estados Unidos o bien ecuatorianos naturalizados, es decir, que ya sean ciudadanos estadounidenses. Abogada, dicho esto, ¿cuál es el proceso para que los ecuatorianos puedan aplicar a este beneficio? Sí, como siempre hemos recalcado y hemos hecho mucho énfasis, Samantha, en que las personas entiendan que hay diferentes tipos de paroles. En este caso, nuevamente, se llama el parol de reunificación familiar. Y como la palabra bien ustedes lo escuchan, está reunificando a las familias. El objetivo es solamente, escuchen estas, personas, residentes o ciudadanos que hayan ya introducido una petición familiar, que les llegue la aprobación de esa petición familiar conocida como la I-130, van a recibir, paso 2, una carta de invitación del gobierno donde van a poder proceder, ahora sí, con el trámite del parol, el cual es una autorización de viaje para que ese familiar que ha estado afuera esperando que termine su proceso de residencia, normalmente vía consular, tenga ahora la oportunidad de venir más rápido y reunirse con la familia más pronto para que entonces su proceso de residencia siga, pero ahora ya estando dentro de los Estados Unidos, espere el tiempo que tenga que esperar. Están hablando de un margen de no menos de 3 años, por ejemplo, para que entonces ya estén juntos todos los familiares y después terminar el proceso cuando llegue su momento en la lista de espera. Es decir, tiene que haber ya un proceso de solicitud. ¿Qué parentesco debe de haber entre el ecuatoriano que está solicitando al familiar y la persona que está fuera de los Estados Unidos? Bueno, lo voy a contestar en negativo. Los que no pueden ser, por ejemplo, son los que no entran en una lista de espera. ¿Quiénes son los que no entran en lista de espera? Los parientes inmediatos de un ciudadano, como por ejemplo los esposos, los hijos menores de 21 y los padres. Ellos son los que no entran en este proceso de reunificación familiar. ¿Por qué? Porque tienen la ventaja de no tener que esperar mucho tiempo. Sin embargo, por ejemplo, un residente pidiendo a una esposa residente tiene una lista de espera.
un residente o un ciudadano pidiendo a un hermano, tiene una lista de espera. ¿Se dan cuenta? Son categorías, repito, que tengan listas de espera para su procesamiento de inmigración y de residencia. Noticia, porque entonces eso quiere decir que, según usted nos ha dicho en episodios anteriores, la petición de un hermano puede durar años, inclusive una década. Es decir, que con este programa se acorta este tiempo. Se acorta, pero recordemos el segundo punto que dije, tiene que esperar a que le llegue esa carta de invitación. Y entonces aquí recalco, Samantha, la importancia de lo que es la parte digital, electrónica, correos. Cuando usted introdujo o inició el proceso de petición familiar, tuvo que haber puesto un correo electrónico. Pues ese es el correo electrónico que va a usar el gobierno para notificarle esa invitación. Y si usted por alguna razón ya no usa el correo, porque volvemos a lo mismo, fueron años de espera, no lo usa, lo cerró, mucho cuidado, porque le tendría que notificar a usted, a inmigración, su información de contacto al día de hoy y no perder la oportunidad de ser notificado correctamente. La invitación llega al peticionario que está en los Estados Unidos, es decir, al residente o ciudadano, o a la persona que está en su país esperando la respuesta. Normalmente inmigración va a copiar tanto a peticionario como a beneficiario y al abogado si hay un abogado que representa el caso, normalmente. Pero siempre también hacemos énfasis que el peticionario es el mínimo que debería estar revisando hasta el spam o la carpeta que llamamos de correo no deseado. Y como siempre, ¿verdad? Como siempre les decimos, les aconsejamos, es importante tener un asesor, un abogado especialista que pueda evitar muchos contratiempos. Si ya tenemos este beneficio de parte de las autoridades, del gobierno de este país, pues es importante sacarle el mejor provecho y tomar el camino correcto. Y para eso es necesario un asesor, una persona que conozca bien las leyes de este país. Una última pregunta con este tema, abogada. Este programa dice que el permiso es por 3 años solamente. ¿Qué van a hacer estas personas en estos 3 años? ¿Deben de tomar otras medidas? Bueno, realmente si la relación por la cual usted está siendo pedido continúa y también usted ha cumplido todos los requerimientos de ley, es decir, va a tener, por ejemplo, un permiso de trabajo, no va a haber ningún problema en su récord, le queda es esperar nada más. Sin embargo, sabemos que la vida sigue y hay personas que, por ejemplo, si vinieron solteros, si se casan, siguen su vida y si ese ahora el casarse, esa nueva relación le va a permitir a usted adquirir su residencia más rápido que la otra vía, pues obviamente siempre vamos a dar la bienvenida a esas otras alternativas legales para poder obtener su residencia. Abogada, quiero pasar al siguiente tema. Esta semana ha ocurrido un evento que realmente pienso que a muchos inmigrantes nos ha llegado al corazón porque es un tema que ha dolido en muchas ocasiones. Hablamos de este acuerdo de la administración Biden con una de las principales organizaciones que luchan por los derechos civiles. Resulta que a partir de este acuerdo se prohíbe la separación de las familias en la frontera, una situación que fue muy complicada y muy dura en la administración pasada. Sin embargo, aunque esta noticia ha sido recibida de muy buena manera, ¿verdad? Resulta que para que realmente entre en vigencia se necesita la aprobación de un juez federal. Quisiera preguntarle cuáles son los pasos para que este juez federal finalmente apruebe este acuerdo. Bueno, recordemos que cuando hablamos de acuerdo quiere decir que hay dos partes, ¿no? Cuando hay un caso en un juicio o una demanda interpuesta, hay dos partes. En este caso estamos hablando la que representa a la Organización de Derechos Civiles, que es la que está presentando la queja, y el gobierno que tiene que tomar una acción con respecto a las medidas que fueron tomadas en la administración pasada, como tú bien dices, Samantha. Entonces, hay dos partes. Si estas dos partes, dentro de un proceso judicial, llegan a un acuerdo, la ley permite que ese acuerdo sea presentado ante el juez y el juez va a valorar los pro y los contra, va a valorar que esté todo acorde a la ley que aplique. Por ejemplo, si hablamos de ley de inmigración, estamos hablando a la ley de inmigración. Si fuese a hablar civil, fuera civil. Ese juez tiene que aplicar todo ese análisis
para que entonces al tomar su decisión, ¿okay? Normalmente es positiva cuando hay un acuerdo de ambas partes, porque no está supuesto a que sea objetada nuevamente, a menos que el juez regrese con un cambio en el acuerdo, que también eso puede pasar. Si el juez como que da una respuesta de que puedo estar en esto, pero esta parte no, entonces tendría que valorar también eso. Así que ahora eso está por pasar. Si el juez aprueba todo, pues básicamente entraría este beneficio para ese grupo de familias que se vieron fuertemente afectados entre el 2017 y el 2021. En el segmento de inmigración que tengo en Telemundo Austin, el día de ayer abordamos en mayor profundidad este tema, así es que si usted quiere saber más, hago el pequeño corte comercial, pueden ir a ver a mis redes sociales y también, por supuesto, al portal de Telemundo Austin. Ahí van a encontrar más información sobre este tema de este nuevo acuerdo con el cual ya las familias no van a ser separadas en la frontera. Paso a la siguiente noticia porque como decíamos, hay muchas noticias y entonces estamos tratando de responder la mayor parte de inquietudes de diferentes nacionalidades. Ahora vamos a una noticia no tan buena. Reanudaron la repatriación de venezolanos. Esto como parte de la decisión que tomó la Casa Blanca hace 2 semanas de iniciar las deportaciones de migrantes irregulares en los Estados Unidos. Ante esta situación, por supuesto, como todos imaginamos, hay miles de venezolanos que temen correr con el mismo destino de estas personas que a partir de ayer ya fueron deportadas a sus países de origen. Abogada, mi primera pregunta, ¿los venezolanos que están en esta situación en peligro de ser deportados tienen aún alguna opción legal para evitarlo? Bueno, realmente recordemos que todo esto de inmigración es algo procesal también. Si en el proceso hubo algún error, pues hay que abocarse a un abogado que permitan hacer esa revisión, aunque el tiempo es extremadamente corto y es ahí la rapidez con la que hay que actuar. Ahora, sin embargo, si esa persona fue en su proceso correctamente evaluada, como por ejemplo, si se le dio la oportunidad de que pudiera pedir una protección porque teme por su vida o viene huyendo de su país y la valora el oficial de inmigración como debe de ser, pudiera tener la oportunidad de tener la protección. Pero recordemos que por eso esa notificación que tú mencionas, Samantha, urgió muy fuertemente a las personas que aunque quieran pedir asilo, lo hagan por los métodos que están puestos, que es la aplicación CBP One, por ejemplo. Entonces, desafortunadamente, no podíamos pensar de que el gobierno iba a pasar de largo siendo él mismo el que está notificando y anunciando que lo iba a hacer. Bueno, tristemente lo hizo y vienen muchos más, desafortunadamente. Así que siempre repetimos, hay que asesorarse antes de tomar esas decisiones. Quisiera hacerle una pregunta en un caso hipotético. Según nos han informado las noticias, esto a quien por ahora, ¿verdad? Porque eso es lo que ha dicho la Casa Blanca, se va a iniciar con aquellos inmigrantes que entraron de manera irregular a través de la frontera. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Pensemos en un caso que una persona que nunca le llegó ni la cita a través de CBP One, ni cualquier otra vía, ni el parol, pero estaba urgido quizás por un tema de seguridad, estoy siendo muy creativa, decidió entrar de manera irregular porque el resto de su familia ya está aquí, que está de manera legal, ¿puede evitar una deportación? Bueno, es un caso complejo, Samantha, porque vuelvo al comunicado. El comunicado dijo que aunque usted estuvo esperando su cita por CBP One, pero usted, en vez de ir al puerto de entrada, al correcto puerto de entrada, usted tomó otra vía irregular, que es el caso que tú mencionas en este momento. Estos son sancionados fuertemente, porque es que eso es lo que no quieren que pase. Quieren que tú vayas al puerto de entrada y digas lo que tengas que decir, pero ya utilizar otras entradas que sabemos que no son las que deben de ser utilizadas legalmente, van a ser penalizados. Es una situación compleja porque no quiero decir de que no exista alguna solución todavía, porque hay que presentar qué es lo que lo hizo a usted tomar esa decisión de ir irregularmente. Recordemos que existe algo en inmigración que se llama el expedited removal.
es por esa razón. Personas que llevan menos de 2 años aquí y ahora haciendo énfasis con Venezuela, las personas venezolanas después del 31 de julio que estén entrando aquí, ya lo dijeron, el proceso va a ser expedito prácticamente. ¿Por qué? Porque quieren que las personas vayan a usar las vías de allá. Regresando a tu pregunta, Samantha, es caso por caso, dice la ley. Se tiene que analizar los factores, los hechos de ese caso en particular para saber si hay alguna vía todavía que pueda ser presentada ante las autoridades de inmigración. Abogada, sabemos por las noticias que en el vuelo que ya se efectuó con deportados a Venezuela, hay personas que inclusive tienen orden de captura en Venezuela. Porque recordemos, estamos hablando de una dictadura, una dictadura que se conoce no tiene respeto por los derechos humanos de sus habitantes, a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos ya está entrando en acuerdos con ellos. Entonces, dicho eso, abogada, ¿usted recomendaría como especialista legal que si una persona que tiene orden de captura por la dictadura en su país, Venezuela, decida ir a otro país o quedarse en México o bien llegar a Canadá o inclusive ir a otro país de Latinoamérica que quizás no ofrece las oportunidades de Estados Unidos, pero que es preferible en lugar de estar preso en una dictadura? Bueno, ahí tengo que hacer mención de que por eso existen los acuerdos internacionales de protección a los derechos humanos y también la Convención de la Haya en contra de la tortura. Recordemos que son varios países los que han firmado que definitivamente van a apoyar el hecho de que si una persona está sufriendo en su país, como en este caso que tú mencionas, y teme por su vida o su libertad, podamos abrir esas puertas, dicen estos países, escuchar qué es lo que pasa con su caso. Y tú mismo mencionaste, por ejemplo, lo hemos visto con España, una gran cantidad de personas se han dirigido a Canadá y donde han pasado su proceso de asilo y han sido aprobados también. Entonces, yo sé que existe una cultura de que queremos buscar a Estados Unidos mayormente según las estadísticas, pero la realidad es que no tiene que ser Estados Unidos. La realidad es que usted puede abocarse a otros países también. Y toda esa información también se encuentra en estas organizaciones de derechos humanos que usted puede ver de que sí están dispuestos a escucharlo de su causa, de su situación. Y se me ocurre a mí que estas personas que ya hemos sabido, como repito, tienen orden de captura en Venezuela, digo yo, quizás no tuvieron una asesoría legal antes de que esto sucediera, porque pues bien sabemos, muchos de nosotros también venimos de situaciones complicadas, de crisis políticas y sociales de muchos de nuestros países latinoamericanos y sabemos lo que esto significa. Sabemos que muchas veces estas órdenes de capturas responden a personas que realmente solo ejercieron su derecho a opinar. Y si me permite, Samantha, aquí también cabe mencionar que por eso es la diferencia entre pedir refugio y asilo, que también, que básicamente lo que te está diciendo es que tú te puedes ir al otro país X, vamos a decir, la primera oportunidad es que si tú estás en Venezuela te vayas a Argentina y resulta que en la Embajada Americana de Argentina tú presentas esa solicitud, bueno, el gobierno lo puede escuchar y darte un análisis y hacer un análisis o procesamiento de refugio. No necesariamente dar el viaje y venir hasta los Estados Unidos y presentar un caso de asilo. Así que existen otras herramientas legales, pero hay que asesorarse. Exactamente, cuánta información estamos conociendo y cuántos problemas nos podemos evitar, problemas que inclusive nos pueden poner en riesgo la vida nuestra y la de nuestros familiares. Así es que recuerde, por favor, busque una asesoría legal si usted quiere una asesoría con la abogada Noelia Ramos, quien otorga la primera consulta sin costo a la audiencia de Hispanic Connection. Por favor, escriba a información info@hispanic-connection.com o bien a través de nuestras redes sociales info@hispanic-connection.com. Vamos a nuestro siguiente y último tema, abogada. Resulta que hay cambios en los procesos de asilos para aquellos casos que fueron cerrados en corte. Quisiera que nos ampliara un poco más de este tema y qué es lo que va a pasar ahora. Bueno, afortunadamente, no es la palabra que puedo usar, se ha resuelto un gran problema, porque recientemente una de las medidas para agilizar los trámites en las cortes
fue de que el gobierno, sea por la parte de Department of Homeland Security, por la parte del juez, estaba aprobando el cierre de los casos. Muchas de estas personas habían presentado su caso de asilo en tiempo. ¿Qué significa eso? Antes de que se cumpliera el año. Y por consiguiente también tenían un beneficio de permiso de trabajo. Recordemos, después de 150 días, uno tiene derecho a solicitar un permiso de trabajo. Sin embargo, al cerrar el caso de una forma, puedo decir, arbitraria, porque muchas veces no se está de acuerdo en que lo cerraran y aún así lo cerraron, la persona quedó como en un limbo hasta cierto punto porque le toca comenzar de cero. Y no solamente comenzar de cero, con la preocupación de que ahora el introducir el asilo en ese momento representaría haberlo solicitado después del año mandatorio que la misma ley lo define. Esa contradicción permitió de que muchas organizaciones abocaran y se quejaran para buscar una solución, porque si por un lado les están cerrando el caso sin que ellos lo pidan, por el otro lado no les están dando una solución de que les van a por lo menos recibir en la solicitud de asilo, parte 2, por UCIS, que es el único ente que pudiese recibir ahora esta segunda petición, ¿correcto? Bueno, pues el problema se solucionó con esta notificación ya formal que hizo el Departamento de Inmigración. Ahora no tenemos que preocuparnos que pasó ese año, se puede introducir, hay instrucciones específicas de dónde se tiene que hacer. También el permiso de trabajo, que si fue negado casualmente porque a usted le cerraron el caso, usted puede aplicar y no tiene que estar esperando otros 150 días más. Así que hay muchas cosas todavía que están pasando. Recordemos que esto es en caliente prácticamente, pero hasta el momento la instrucción ya está por escrito y eso nos da una tranquilidad porque ya muchos clientes a este punto desafortunadamente ya habían recibido su negación de permiso de trabajo. Sí, y recuerden, a propósito del permiso de trabajo, recuerden que también en este momento ya hay otras decisiones que también imagino yo que van a influir, como por ejemplo la extensión de 5 años para los permisos de trabajo para aquellas personas que están en proceso de asilo o bien son asilados o refugiados. Si usted quiere saber más sobre este tema, vaya a nuestra página web. Allí tenemos más información, tenemos un episodio completo sobre este tema de la extensión de los permisos de trabajo. Puede encontrar nuestra página web en hispanic-connection.com. Tenemos algunos minutos para responder algunas preguntas de nuestra audiencia. Abogada, quiero empezar con Odalis Brito González. Ella nos dice: soy madre cubana, estoy desesperada ya que mi hijo entró al país el 5 de febrero del 2022 con la I-220A. Tiene abogado para asilo, sus cortes han sido en pocos meses. El día 4, no menciona el mes, fue su corte, le dio deportación, tiene permiso de trabajo donde le ha llegado por 2 años. Aquí en Cuba... Ok, entonces dice que tiene 2 hermanos y uno de ellos es dueño de una agencia de camiones, aparentemente acá en los Estados Unidos. ¿Hay algo que pueda hacer esta persona que ya tiene orden de deportación hacia Cuba? Bueno, desafortunadamente, Samantha, dentro de los procesos legales hay muchas más cosas que tendríamos que preguntar los abogados, como por ejemplo, cuando a ti el primer juez en primera instancia te da la negación y te emite una orden de deportación, tú tienes derecho a apelar en 30 días. Entonces, mi primera pregunta sería si ejercitaron, es la palabra, el derecho de apelación. Y si tiene un abogado, pues me imagino que debió de haber discutido el abogado con su hijo esa opción. Si lo utilizaron, estamos todavía en espera, que se llama. Es decir, que mientras la siguiente instancia no se pronuncie, usted todavía está esperando una decisión y va a seguir teniendo derecho a permisos de trabajo. Si usted no hizo nada y pasó el tiempo, hay que ver bajo qué condiciones emitió ese juez esa orden de deportación. Por ejemplo, si el juez dijo de que usted tenía que abandonar el país en X cantidad de días y usted se queda, las consecuencias son serias. No solamente puede llegar a cárcel, sino también a penalidades monetarias. Entonces, tendríamos que también saber bajo qué condiciones, si fue con un tiempo limitado o simplemente le dio la orden de deportación. Otro factor importante es saber, yo sé que me mencionó uno de los meses, pero recordemos que si existen familiares que están aquí, existen las alternativas de peticiones familiares. Entonces, desafortunadamente para un caso como el de ella es complejo y no sería bueno poderlo hablar aquí de esta forma limitada, Samantha. La invitamos a que nos contacte.
Que el hijo Así nos es, contacto. contacte, tiene que ser el hijo el que nos contacte. El hijo, perfecto, perfecto. Otra pregunta de María Pupo, también pregunta por su hijo. Entendemos, ¿verdad? La preocupación de todas esas madres. Dice, mi hijo entró por la frontera con la I-220A hace 18 meses, aplicó para asilo. Ahora puede aplicar para un parol. Hablas, ¿verdad?, sobre el tema que les comentábamos, que tenemos un episodio especial donde hablamos de que algunos cubanos pueden aplicar a un parol, aquellos cubanos que estén con la I-220A. Entonces, para resumir, él tiene una I-220A y tiene una solicitud de asilo. Ok, muy bien, que introdujo su solicitud de asilo, ese es su derecho. Si él teme por su vida o por su libertad, está bien que él haya tomado ese curso legal y eso puede seguir, independientemente que se intente por razones humanitarias solicitar ahora un parol. Y esto es lo que llamamos siempre en inglés el case by case. Recordemos de que al decir razones humanitarias es un espectro bastante amplio. Y por eso tenemos que saber con mayor detalle cuál es esa situación específica que está viviendo ese cliente para tener argumentos que puedan ser considerados por el gobierno. Así que tampoco podemos hablar de una forma muy extensa en esto porque cada persona trae una historia. Así es. Ahora, bueno, Gudelia Lobaina nos manda saludos, dice muchas gracias por todas las aclaraciones y bendiciones. Gracias a ustedes por estar con nosotros. El esfuerzo que nosotros hacemos es para ustedes. Somos inmigrantes que queremos ver triunfar a otros inmigrantes. Ahora vamos con Mars Contreras. Dice, ¿y si entro ilegal o irregular y mi prometida es ciudadana, qué pasa? Desafortunadamente se está complicando su vida, porque al tener usted una novia ciudadana, su novia puede hacer un proceso perfectamente legal que es conocido como la visa fiancé, lo que permite que usted obtenga una visa, poder venir a los Estados Unidos y en un periodo de 90 días contraer matrimonio con su novia. Así que le diría muy seriamente, piénselo dos veces, reconsidere esa acción porque es mejor esa vía legal de su novia a que proceda usted y se complique la vida. Las personas que entran por la frontera y aún se casen con un ciudadano americano, no es que son perdonadas automáticamente. Al contrario, toca pasar un proceso bien fuerte y para obtener el perdón hay que probar extrema penuria de la novia ciudadana. Y si por gracias a Dios su novia está muy bien, no tiene ninguna condición médica, está perfectamente todo bien con ella, va a ser casi que cero posibilidad que usted pueda ganar un caso de perdón por haber entrado por la frontera. Así que asesórese. Ok, tenemos una pregunta de Lee Mendoza. Dice que solicitó ajuste de estatus en noviembre del 22 del año pasado. Nos dieron acuse de recibo de los documentos, pero a la fecha no han tenido noticias del trámite. ¿Qué le podemos responder, abogada? Bueno, me falta mucha información, me falta saber bajo qué categoría estamos hablando, por ejemplo, porque recordemos que siempre hemos explicado, de acuerdo a la categoría, es que son las esperas. Y si por alguna razón usted está en una de las categorías de que requiere una espera, lo invito a que con su número de caso, usted puede ver los processing time, tiempos de procesamiento de espera de acuerdo al tipo de caso. En el website de USCIS, usted va a ver al momento de meter su caso, las siguientes preguntas dice tiempo de procesamiento y la siguiente pregunta es la subcategoría, que es bajo qué. Entonces, eso le va a dar a usted una idea de por qué fecha está trabajando inmigración de acuerdo al uso de recibo que usted tiene en las manos. Ok, y una última pregunta, abogada. Nos pregunta una persona que entró de manera irregular a los Estados Unidos. Le dieron su número de seguro social posteriormente a través del trámite que hizo. Sin embargo, decidió regresar a su país de origen. Ahora pregunta que qué debe de hacer. ¿Debe pedir perdón, avisar a las autoridades o solo se va? Tenemos más preguntas. Vino acá, ¿cuánto tiempo estuvo? Dice que entró irregular, pero la edad, hasta le da cuenta, Samantha, por ejemplo, porque hay ciertas leyes que protegen a los menores de 18. Desafortunadamente tenemos que hacer más preguntas para poderle dar a ella una respuesta más para su caso, no Así generalizada. es, Si la persona así es. estuvo, por ejemplo,
perdón, para tratar de darle una idea a ella. Si la persona, por ejemplo, le aplica la ley del castigo de los 3 años, pues ya sabemos que en 3 años ella no va a poder solicitar tal vez un tipo de visa. Si pasó más tiempo, van a ser 10 años. Es decir, hay muchas cosas más que tenemos que saber nosotros para poderle orientar a ella. Así es, entonces de paso aprovechamos para pedirle a nuestra audiencia que cuando hagan una consulta traten de poner la mayor información posible y si lo están haciendo a través de nuestro correo para la consulta sin costo con la abogada, que de una vez incluyan su correo electrónico y el número de teléfono al que se le puede contactar para realizar esta cita. Bien importante, la solicitud la debe de hacer la persona que va a llevar ese caso en caso de que lo lleve. Tenemos muchos correos que nos dicen mi hijo, mi esposo, mi hermano. Tiene que ser la persona. Esta información no se le puede dar a un familiar. Es a la persona que debe llevar el trámite. Y por supuesto, también le aprovechamos para recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales. Nos va a encontrar como Hispanic Connection Oficial. Por supuesto, también en las plataformas de podcast. Y también les recordamos que todos los martes tenemos episodio nuevo sobre procesos migratorios y este jueves, todos los jueves, tenemos este live para aclarar las noticias principales de la semana. Si usted no tiene tiempo de verlo en vivo, pues lo puede ver después a través de nuestras redes sociales o bien a través de nuestra página hispanic-connection.com. Por eso es importante que active las notificaciones. Abogada, muchas gracias por toda la información que nos acaba de dar. Siempre importantísima y por supuesto que nos sirve para aclarar nuestro camino al éxito. Y a ustedes, como siempre, les recordamos, infórmate, actúa y triunfarás. Sea fuerte y valiente. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás.